Sean bienvenidos a un episodio más del podcast del Diario de un Veterinario. Y hoy tenemos como invitado especial al doctor Jorge, pero la verdad es que su apellido pues no es muy común, así que él se va a presentar. Jorge, bienvenido. Muchas gracias, Víctor. Buenas noches. Sí, yo soy el médico veterinario Jorge Van Houten, más conocido ahí sí que en la facultad como Ludovico. Yo creo que así me conoce medio mundo. Sí, la verdad que estudiamos juntos, somos contemporáneos, pero a un inicio creo que nos dedicamos a cosas diferentes, ¿no? Yo inicio me dediqué a ver animales de producción. Jorge siempre ha estado en la línea de animales de compañía. Él se ha dedicado mucho a la parte de cirugía y algo muy interesante que es la cirugía oncológica, ¿no? Porque si realmente hablamos, Jorge, de cirujanos, yo creo que la mayoría hacemos cirugía, ¿no? Sí. En mi caso yo hago ovariosterectomía o de repente que salió una masita de que pues algo muy chiquito, ¿no? Pero es importante saber que ahora tenemos especialistas así como vos. Creo que además después de ser médico veterinario tenés otros estudios, ¿no? Sí, he sacado varios precisamente por lo mismo que me encanta mucho la cirugía. Tengo estudios de traumatología y ortopedia, pero me dediqué más a la parte de tejidos blandos y cirugía oncológica. Pues quiera que no, era como la casuística más común, entonces pues agarré como más experiencia en ese sentido. Ok, dijiste que tenías trauma de ortopedia, ¿no? Sí. Nos vamos mucho a huesos. Sí. Y luego me decís que tenías algo de tejidos blandos, pero si vemos en el caso de oncología de huesos, ¿qué tan frecuente es? De huesos es bastante común. ¿Sí? Bastante común, sí. Más que todo perros de talla grande y razas que son, por lo menos en nuestro medio, son bastante comunes, como el Rottweiler, el Boxer, el Pastor Alemán. El Gran Danés no tanto, o sea, perros de talla gigante como tal, no, pues la casuística donde yo operaba no era tanto, era más en los pastores alemanes, en los Boxer y los Rottweiler. Quizá perros más molosos, ¿no? Con más masa muscular. Sí, o más de trabajo. Ok, dentro de los tejidos duros, dentro de los huesos, ¿qué es lo más común que viste en temas de cáncer de hueso? El osteosarcoma es el más común. ¿Sí? Sí. ¿Raza? Tal vez el top de la raza, el Rottweiler, luego tal vez pondría el Pastor Alemán, el Boxer, es como que las razas más comunes, el Golden y el Labrador Retriever también son razas bastante predisponentes a eso. A osteosarcoma. Sí. Ok. Por ejemplo, cuando vos detectas que un perro tiene osteosarcoma, ¿qué prosigue? O sea, ¿qué haces después de eso? ¿Das un tratamiento para el dolor? Definitivamente decís, mire, esperemos o podamos dormir. ¿Qué es lo que vos recomendás o qué ha pasado? Mira, yo creo que de principio hablar con la gente de la palabra cáncer, digamos, o neoplasias o tumores, siempre uno como que hace esa cercanía con el humano, decir vómitos, se va a poner malo, las quimios, esto y lo otro, y realmente a pesar de que es muy parecida a la fisiopatología de las neoplasias, tanto en humana como en veterinaria, el mecanismo de acción, por ponerle una palabra, es muy diferente en nuestra profesión. Pero por ejemplo, hablando específicamente del osteosarcoma, de principio pues se toman radiografías pues hay ciertos patrones radiológicos que uno puede ver y confirmar, digamos, por decírtelo así, el diagnóstico. Se pueden hacer citologías de hueso o biopsias de hueso antes de tomar cualquier decisión, radiografías de tórax para ver si no hay metástasis. Entonces es como, no es solo decir veo el tumor en el hueso y pongámoslo a dormir, o sea, tenés que llevar un algoritmo. Hay más opciones. Sí, y entonces realmente en los libros, digamos, el protocolo a seguir es primero amputar la pata, ¿verdad? Uh-huh. O sea, se hace una amputación radical para que por lo menos pues tengas un margen adecuado para decir, bueno, ya no se va a seguir regando, por decírtelo así.
pero es más que todo va en función de quitar el dolor. Ok, a ver, por ejemplo, si es el tumor está en fémur, por ejemplo, pues es más fácil, ¿no? Porque pues la amputación nos dice que podemos hacerlo desde la cabeza, ¿no? Yo de hecho, a mí en lo personal cuando amputamos, yo opero con mi primo, pero cuando amputamos pierna nos gusta quitar desde la cabeza. Sí. O sea, quitamos cabeza y solo dejar el muñón, pues Sí. porque es fácil. Pero ¿qué pasa cuando el diagnóstico es en el miembro anterior? Quitas hasta escápula. No. Todo, sí. Pero la parte del plexo y ajá, todo del plexo. lo ligas, o sea, pues pasan estructuras sanguíneas bastante importantes, supuesto. ¿verdad? Igual que el miembro trasero, pero pues hay diferentes técnicas del abordaje Sí, porque recordemos que la aorta torácica, o sea, la aorta torácica está más proximal a un brazo que la aorta abdominal a la pierna, ¿no? Sí, Entonces, pero el grosor de esa arteria es sí, pero por grande. ejemplo en la parte de atrás está la arteria femoral. Por supuesto. Entonces está aquí, pues La que no braquial. está todo el plexo braquial, tanto Ujú. nervioso como arterial. Entonces sí es de tener mucho cuidado con eso, pero sí se amputa. Hay otras técnicas, por ejemplo, en México creo que ya lo hacen, de salvataje del miembro. Entonces cortan la porción del hueso que está afectada por el osteosarcoma Ujú. y se ponen placas con tornillos y como para sustituir esa porción de hueso y le salvas la pata al perro. Por supuesto que después de todo eso pues tienes que hacer protocolos de quimioterapia y demás, ¿verdad? Para prolongar la vida con calidad de ese paciente. Bueno, pero imagino que también esa decisión depende de qué tan afectado está el miembro, ¿no? Es prácticamente la misma, o sea, entre amputar y no amputar, va en función del paciente primero, ¿verdad? Del compromiso de los dueños también, del peso del paciente también. Porque del peso porque va a estar solo Va a estar en apoyado tres en miembros. tres miembros. Ajá. por supuesto. Y no es lo mismo pues quitar un miembro trasero que uno delantero. O sea, el miembro trasero regularmente el peso de los perros todo recae en la cadera, ¿verdad? Entonces, si operamos un perro de más de 100 libras y le quitamos la pata trasera, Un Rottweiler. no va a caminar. Simplemente no va a caminar porque no va a aguantar su propio peso. Entonces, es donde uno tiene que evaluar los pros y los contras de esos procedimientos, que son bastante radicales. A ver, si yo encuentro la posibilidad que si yo tengo un osteosarcoma en un miembro anterior, de tenerlo en tórax, alta, media, Es una probabilidad media, diría yo. ¿sí? Sí, porque la mayoría de pacientes, digamos, en mi experiencia y mi casuística, que se operó de osteosarcoma, todavía no tenían metástasis pulmonar. Ok, ¿qué procede? Por ejemplo, yo tengo Rottweiler 7 años con osteosarcoma en número, en el tercio proximal, con una metástasis inicial en pulmones. ¿Qué procede? No se opera, se hacen quimios y ¿Cómo? se maneja el dolor. ¿Y con qué medicamentos es quimio? Regularmente la parte clínica, digamos, de la oncología la llevaba el doctor. Yo hacía la parte quirúrgica, pero te podría decir que el fármaco más utilizado en el osteosarcoma, si no mal recuerdo, era la doxorubicina y la ciclofosfamida. Se combinaba con el meloxicam, porque el meloxicam tiene la función de inhibir el COX-2, que lo que hace es la replicación celular del tumor. Entonces se combinaba meloxicam con tramadol o con pregabalina o con gabapentina para disminuir el dolor del paciente y pues en el ínterin hacer sus protocolos de quimioterapia. Acaba de tocar un tema bien importante que es el tema de dolor. Hasta donde se provoca dolores muy fuertes. Usualmente, en general, temas oncológicos, ¿qué recetas para dolor? Regularmente el meloxicam es como el caballito de batalla, ¿verdad? Pero el dolor oncológico es prácticamente dentro de la escala de dolor. El dolor oncológico es el más fuerte, por supuesto. Es el que más duele, el que más complica, digamos, dependiendo de las estructuras en donde esté el tumor. Pero digamos, si nos basamos, volviendo al tema del hueso, es un tumor que duele bastante. Son perros que no quieren usar la pata por nada del mundo, o sea, y regularmente ayuda mucho la posición anatómica en donde sale el tumor. Digamos, en miembros delanteros el osteosarcoma sale o en la cabeza del húmero o en el tercio distal del radio.
y la ulna. Mientras que en miembros posteriores es cercano a la articulación de la rodilla, o sea, en tibia proximal o en fémur distal. Entonces ya con esa ubicación anatómica ya uno más o menos va tratando de hacer un diagnóstico, y que regularmente se da solo en una pata, ¿verdad? Porque se tiende a confundir con otra patología que es una hipovitaminosis C, que da casi que la misma estructura anatómica en cuanto a la radiología, ¿verdad? Pero da en varios miembros, mientras que los osteosarcoma es más de perros viejitos. A ver, hablas de algunos medicamentos, pero creo que no son baratos. No. Ok. A ver, eso es una parte complicada, ¿no? Porque vivimos en un país donde aún la concientización de tener perros con buen cuidado, o que cuando diagnosticamos ciertas enfermedades tienen que ser tratados, ¿no? Entonces, hablando económicamente, ¿qué tan costoso es uno, el tratamiento con quimioterapias, y dos, la cirugía oncológica? ¿Qué tan costoso puede llegar a ser? Sí, es bastante costoso, la verdad. Va a depender mucho, como te digo, de qué neoplasia se vaya a hacer, ¿verdad? De la planificación quirúrgica, ¿verdad? Por ejemplo, una amputación de un miembro, pues sí es costosa la cirugía, más que todo por los tiempos de anestesia, los cuidados. Aparte, pues ya las quimios no es tan caro como en humana, digamos, pero prácticamente los fármacos que utilizamos son los mismos fármacos que usan en humanos, entonces el costo es pues casi similar. Ahí son protocolos dependiendo del tipo de cáncer, una vez por semana, cada 15 días, cada 21 días, una vez al mes. Y son tratamientos pues prácticamente prolongados, porque lo que uno pretende es tener al paciente con calidad de vida el mayor tiempo posible. A ver, hablamos de un poco de huesos, pero creo que tienes más experiencia en tejidos blandos. Blandos, sí. ¿Cuál es el tumor más común que llega a la clínica con vos? Glándula mamaria. Uy, sí, muy común. Sí. Y creo que esto es obviamente por la falta de esterilización, ¿no? Sí, quiera que no, existe la creencia, ¿verdad? Y yo creo que todos hasta en la facultad crecíamos con eso de decir, ay, es que no la crucé, o sí la crucé, no ha tenido camadas, y esta sí, por eso le salen tumores, por ejemplo. La verdad es que tiene mucho que ver también la influencia hormonal, ¿verdad? En el proceso. Uno recomienda como médico siempre tratar de hacerlo, digamos, antes del primer celo, porque así nunca entra en contacto con hormonas y nunca le van a salir tumores. Ahora, como pues todo ha avanzado, quiera que no, la alimentación tanto del cachorro y la esterilización temprana, que hace poco también lo platicaste con Diego, que estuvo acá, en cuestiones de articulaciones, y eso tiene mucho que ver, las esterilizaciones tempranas, porque merma ese desarrollo. Entonces, en el caso de las hembras, se ha demostrado que es mejor que tengan su primer celo para que la perra, en este caso, desarrolle lo que tenga que desarrollar, y la posibilidad de que padezca de tumores mamarios es del 0.08%, mientras que si lo haces después del segundo celo ya sube a un 12%, que igual es un poco, pero pues puede aparecer. Ya si lo haces del tercer celo en adelante, pues así como mientras más celos tenga, más posibilidades implica de que pueda padecer de tumores mamarios. No es indistinto si la perra tiene camadas o no tiene camadas. Hablaste de algo muy importante ahora, que es la alimentación, ¿no? Porque realmente cuando hacemos un diagnóstico que es tan difícil como un tumor, un cáncer, creo que tiene que ir acompañado de nutrición, ¿no? Sí. Sistemamente en veterinaria no contamos con un especialista en nutrición. Creo que la mayoría, me atrevería a decir que el 90% va como calculando, ¿no? Qué darle, qué no darle, pero justo antes de empezar hablábamos sobre el tema de omegas. Sí. Y el tema de cómo los omegas se ha descubierto, sobre todo el omega 3, que ayuda a desinflamar. Actualmente yo estoy estudiando nutrición, y justo la clase de ayer hablábamos de eso, y cómo el krill en especial te puede aportar una gran parte de omegas. Entonces quizás puedas explicarnos cómo los omegas pueden ayudarnos
en el tratamiento de cáncer? Pues creo que como tal en el cáncer, lo que nos serviría a los omegas es que recordar que pues, también tienen funciones antioxidantes. Entonces, y desinflamatorias, ¿no? Exactamente, o sea, manejarse el dolor como más integral, digamos. El tener una buena alimentación, dar omegas, pues hasta cierto punto reduciría la cantidad de fármacos que tendrías que dar, porque prácticamente se lo estás dando en el alimento al paciente oncológico. Imagino que también la digestibilidad en la alimentación que le vas a dar tiene que ser mayor. Sí, recordar que también, por ejemplo, en la nutrición tiene que ser fijo un alimento que sea sumamente palatable para el paciente, ¿verdad? Indistintamente la cirugía que se haga, ¿verdad? En el oncológico, como hablamos del dolor, que es un dolor bastante fuerte, pues quiera que no, el paciente oncológico no va a querer comer un concentrado que no le llame la atención, entonces tiene que tener también esa parte de palatabilidad para que al paciente le llame la atención. ¿Crees que la proteína hidrolizada nos puede dar en este caso? Porque la proteína hidrolizada pues aumenta la palatabilidad, ¿no? Sí. Y usualmente los alimentos con proteína hidrolizada tienden a tener hasta el 95% de absorción. Sí, yo creo que el hidrolizado sirve bastante, quiera que no, por el proceso enzimático que le haces previo a la fabricación del concentrado. Entonces eso aumenta, quiera que no, el aroma, porque pues ya sabemos que muchos, pues en los perros no está tan desarrollado el gusto como el olfato, por ejemplo. Entonces si un perro le llama la atención algo con la nariz, se lo mete a la boca. Por eso vemos perros que se comen tuercas, se comen ropa, ¿verdad? Un montón de cosas porque tal vez son atractivas al olfato y pues se lo tragan. Entonces si tenés un alimento que tenga pues de proteína hidrolizada, eso va a aumentar la palatabilidad, va a aumentar el aroma, ¿verdad? Es de fácil digestión, que pues en el paciente oncológico regularmente es un paciente que está caquéctico, que está delgado y pues que necesita, aparte de que está hidrolizado, que sea fácil digestión, que tenga buen porcentaje de proteína, pues para que no ayudarle al cuerpo a recuperarse tanto de la cirugía como pues si no es un paciente quirúrgico y está en el ínterin de su protocolo de quimios. ¿Alguna proteína que te llame más la atención? Salmón, pollo, cordero. Mira, regularmente creo que lo que más usa uno es el pollo o el res, por ejemplo. ¿Por la palatabilidad? Ajá, pero quiera que no, creo que el salmón, ¿verdad? Preferiría yo darle salmón, por ejemplo, más que todo porque pues ya de por sí trae omegas, entonces creo que es una alimentación más completa para este tipo de pacientes, pues. Por supuesto, sí, imagínate tener un alimento que sea salmón hidrolizado con 95% de digestibilidad, creo que sería un plus para recuperación, ¿no? Sí, sí, tanto del paciente oncológico como de cualquier paciente pues quirúrgico, pues, ¿verdad? Pregunto, hay un alimento que por ejemplo tiene krill, pero es para uso geriátrico. ¿Podríamos usarlo en una recuperación de un cachorro, por ejemplo, por el tema de krill? ¿O preferís darle adecuada a su etapa? Mejor es adecuada a su etapa y en cuanto, por ejemplo, digamos, si habláramos de cirugía gastrointestinal, por ejemplo, el hecho de que sea muy digerible, ¿verdad? Que esté hidrolizado, entonces es un paciente que se recupera rápido, porque generalmente un paciente joven no va a ser un paciente oncológico, ¿verdad? Si nos basamos en eso. Entonces, al final, pues necesitas un buen alimento en el paciente oncológico, pero la mayoría de pacientes son arriba de 7 años, o sea, 8, 10, 12, como platicábamos recién antes de grabar, he operado perros de 19, 20 años, entonces son pacientes que necesitan un alimento que tenga mucha proteína. Y por ejemplo, si el perro está en un estado, una constitución física muy delgada, ¿tratás de recuperarlo antes de la cirugía o operas así de esa forma? Pues quiera que no, como médico, pues tenés que hacer una evaluación integral al paciente, ¿verdad? Una hematología, bioquímicas y eso. Pero sí tratamos la manera de que el paciente esté lo más estable posible antes de someterlo a cualquier procedimiento quirúrgico, a menos de que, por ejemplo, el tumor esté muy grande, esté ulcerado, o sea, un tumor que esté sangrante. Entonces,
ahí sí que independientemente como esté el paciente, se somete a cirugía, por supuesto con los cuidados transquirúrgicos que necesita, suero, transfusiones sanguíneas, ¿verdad? Y pues un manejo como más integral a la hora de poderlo operar. Ok, por ejemplo, hablemos de un perro adulto con una condición muy baja, pero con un tumor grande. ¿Qué haces en ese caso? Depende mucho de los exámenes, mucho de los exámenes previos y del estado clínico del paciente. O sea, yo he visto perros que tienen anemias que miras el resultado y decís, esto ya no es compatible con la vida, y el perro está meneando la cola y entra como que fuera un paciente ambulatorio. Entonces, manda mucho eso también, o sea, depende mucho del estado clínico del paciente, y como te digo, considerar de que el tumor puede ser grandísimo, pero si realmente podés estabilizar al paciente previo a una cirugía, se estabiliza primero y luego se opera. O sea, no porque la cirugía no va en base al tamaño del tumor, va en base a qué tanto problema le está dando al paciente y qué tantas complicaciones puede tener si lo operas o no lo operas. Por supuesto. Realmente creo que la medicina oncológica tiene mucho de dónde abarcar y de mucho hablar, porque creo que el tiempo ya estamos en contra del reloj, pero no hablamos de gatos, no hablamos de otros tejidos y eso, pero la verdad creo que nos alegra mucho poderte tener acá en este espacio de Nutrianza, y esperamos que no sea la primera y la última vez que nos visitas, y esperamos volverte a tener por acá. Así que, gracias. Amigos, muchas gracias por quedarse acá y ver la entrevista de Jorge. ¿Y dónde te pueden encontrar? Mira, regularmente pues mis redes sociales, JL Cirugvet en Instagram, en Facebook, y pues ahí sí que para todos los colegas pues yo doy servicio de cirugía ambulatoria, entonces voy a cualquier hospital donde requiera mis servicios y opero. Seguro, así que no dejemos pasar mucho tiempo, porque a veces los tumores crecen más rápido de lo que esperamos, así que consultemos a un profesional. Y pues bueno, esto fue por todo este episodio y los veo en el siguiente de El Diario de un Veterinario.